bienvenidas nuevamente a este su programa Nunca Solas. Tener dominio propio es una de las tareas más importantes y más difíciles de nuestra vida, ya sea en lo natural o en lo espiritual. Y tenemos que aprender a sujetar nuestros pensamientos a Cristo. Así que hoy hablaremos cautivando nuestros pensamientos. A ver, amigas, el aprender a controlarnos es una de las cosas que nos cuesta, no a algunos, a todos. Mira que yo te digo que me es más fácil controlar lo que digo, o sea, que eso yo creo que para mí es más fácil controlarlo, ¿no? El refrenarte, decir, cállate, esto no lo digas, o esto... Pero los pensamientos, yo no sé si os pasa, pero sobre todo cuando estás más abstraída, que igual estás haciendo cosas, de repente te vas dando cuenta, ¿no? Que te van viniendo cosas y dices, jolín, los pensamientos son muy difíciles de frenar. Y yo me veo muchas veces, Señor, toma el control de esto, toma el control del otro, porque al final los pensamientos, pues, yo que sé, has discutido con alguien, si... Cualquier tontería que igual tú no le das mucha importancia y para cuando te quieres dar cuenta, como des rienda suelta, que digas, bueno, son solo pensamientos, no pasa nada, al final para cuando te quieres dar cuenta igual te has levantado de un humor súper happy y estás contentísima y te empieza como en los dibujos animados que te pone la nube negra lloviendo encima. Digo, para cuando quieres terminar la mañana, entrar y estás ahí con... Bueno, los de hecho, pensamientos que te transforman total. el hecho de controlar los pensamientos, no sé si a ustedes les ha pasado que en algún momento estás hablando con alguien y tal vez el tema es muy serio, pero de repente se te viene a la mente algo, algún recuerdo, lo que sea, y te empiezas te enciendes tú sola. Y empiezas a reírte. O vas por la calle y de repente estás sonriendo tú sola porque te acuerdas de algo, lo que sea. El hecho de controlar nuestros pensamientos es muy difícil. Y de hecho hay un libro muy famoso que es El campo de batalla de nuestra mente. De nuestra mente, algo así, de una escritora muy famosa. Y habla justamente de eso, en cuanto a cómo sujetar nuestros pensamientos, cómo cautivar esos pensamientos, pero a los pies de Cristo, de que nosotros... Es que yo creo que es lo importante, porque nosotros por nosotros mismos no podemos. Tú estás hablando de controlar. Yo no creo que tengamos un control sobre nuestros pensamientos. Y es que decía que ya puede controlar lo que habla. Está claro que lo que tú hablas es lo que ya anteriormente has pensado, ¿no? O has fraguado en tu mente, ¿no? O de alguna manera se te ha quedado ahí de tiempos, ¿no? ¿Cuántas veces en una discusión hemos dicho cosas porque había cosas guardadas en nuestro corazón de tiempo y de repente sueltas porque lo tenías ahí contenido, ¿no? Entonces es cierto que es como dice en Santiago, ¿no? Cuando uno produce el pecado, anteriormente ha habido un proceso, ¿no? Sí, que no es de su pensamiento, del pensamiento ha ido al corazón y ahí ha ido concibiendo el pecado, ¿no? Y entonces da a luz, dice la Biblia, ¿no? Da a luz el pecado, ¿no? Es decir, que para que el pecado, lo que tú digas o lo que sale por tu boca, lleve a cabo, anteriormente ha tenido que haber un proceso, ¿no? Ahí, en tu interior, ¿no? Y está claro que por nosotros mismos no podemos controlarlo. Entonces dice llevar cautivos nuestros pensamientos a Dios. ¿Cómo? Cautivo es que Dios pueda apresar nuestros pensamientos, filtrar, limpiar, ¿no? Antes de que se produzcan esa situación que tú dices, ¿no? En tu mente y en tu corazón, antes de que eso se produzca a mal, que Dios pueda filtrar y limpiar, ¿no? Hacerte ese examen de conciencia. Y de hecho creo que es muy importante el hecho de cautivar, lo que tú dices, no podemos tal vez controlarlos, pero sí cautivarlos o sujetarlos a Cristo. Pero porque lo que tú dices, o sea, nuestro cerebro es lo que domina todo, o sea, si no podemos hablar sin antes no lo hemos pensado, no podemos actuar si antes no lo hemos pensado. Entonces al final es como es el centro de todo, de ahí, de nuestro cerebro, de nuestra mente, hacia todo el cuerpo. Entonces es importante el sujetarlo, porque si lo dejamos que haga lo que se le venga en gana, seríamos un desastre total. Y de hecho hay muchas personas que por el hecho de no controlarse o no sujetarse sus pensamientos, pues terminan haciendo barbaridades. Y vemos en las noticias cosas que nosotros decimos a veces, que cómo es posible que un humano haga semejantes barbaridades hacia otro, pero porque realmente no hay una sujeción, no están cautivos esos pensamientos, sino que están
a la deriva, o sea, hacen lo que le da la gana. Entonces, por eso es que vienen estas consecuencias. Y es que todo siempre tiene una consecuencia. De todo lo que pensamos, que luego actuamos, hablamos o sintamos, pues hay consecuencias de esto. La verdad es que pensando que hace un tiempo tuvimos un retiro de jóvenes y bueno, una de las personas que dirigía el retiro dijo, bueno, pues uno de los días se pararon chicos y chicas y pues las mujeres hablaban con las chicas y los hombres pues con los chicos, ¿no? Pues sobre temas, compartían un poco su testimonio. Y la persona que lo había ideado dijo, bueno, y fue diciendo, ¿no?, quién iba a tener que hablar. Y dijo, bueno, Jessica, tú vas a tener también que hablar, así que de verdad pues vas a contar tu testimonio. Y yo en un momento dije, vale. Pero sin darme cuenta, o sea, yo iba a lo mío y en la cabeza empezó a decir, vas a tener que hablar. O sea, yo me pongo muy nerviosa, no me gusta nada hablar delante de la gente, no, me pongo nerviosísima. Y sin darme cuenta, para cuando me tocó a mí el turno de hablar, estaba que tenía ganas de llorar, de coger y decir, quiero irme, es que no quiero hablar delante de la gente. Simplemente había estado dándole vueltas a la cabeza. Y vas a decir, y cómo vas a decir, y te vas a trabar, y te vas a... Y digo, simplemente un pequeño pensamiento, como en ese momento no ores, ¿no? Y el Señor, mira, Señor, toma el control y agárralo, porque para cuando vas a llegar a ese momento, que es una tontería, que simplemente puedes dar tu testimonio y hablar, me puse nerviosísima. Y de verdad que acabé como un flan, casi me eché a llorar, no podía, me puse histérica. Y simplemente por un simple pensamiento, ¿no?, de te vas a poner nerviosa, es mucha gente, tienes que hablar. Entonces, yo sí sé que a veces los pensamientos te pueden jugar una mala pasada. Sí que es verdad que no dices nada sin antes pensarlo. Hay mucha gente que dice, yo soy de las que hablo sin filtrar, ¿no? Te vienen a la mente y lo sueltas. Yo creo que no es así del todo, siempre sabes lo que vas a decir, aunque sí que es verdad que hay gente que tiene más capacidad de retención, Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, quiere decir que lo que tú estás hablando es porque hay cosas ahí guardadas en tu corazón. Sí, puede ser que lo digas sin pensar, pero ya estaba ahí. ¿No? Estaba ahí, lo que pasa que hubo un momento de ímpetu y lo sacaste, pero ya lo tenías en tu corazón, ¿no? Y fíjate que habla de los pensamientos, habla de fortalezas, ¿no? Todos sabemos lo que es una fortaleza, ¿no? Son muros que protegen o a la vez no dejan pasar, ¿no? De alguna manera son muros que no dejan pasar, ¿no? Y pensamiento, esos ladrillos son pensamientos más pensamientos y son fortalezas que luego es difícil entrar. Fíjate que, no sé si os habéis dado cuenta que hay personas que están hartas, por decir, entre comillas, de escuchar la palabra de Dios. De que tú a veces dices, ¿cómo con todo lo que esta persona ha recibido palabra y no termina de entrar la palabra de Dios en su vida, no termina de entender lo que Dios quiere para él o para ella, ¿no? ¿Y por qué? Porque ha levantado fortalezas, ¿no? Ha levantado muros, ¿no? Y esas fortalezas, la mayoría, son pensamientos. ¿Por qué? Porque el enemigo, los demonios trabajan en nuestra mente, ¿no? Y van metiendo, como tú dices, pensamientos, ¿no? Y si tú le das rienda suelta, al final vas creando un muro, ¿no? Hay otro versículo que dice, derribando fortalezas, ¿no? Rompiendo todo muro que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿no? Y a veces pasa eso, que hay personas que no reciben porque levantan muros que van contra el conocimiento de Dios, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener, por eso habla de llevar cautivos nuestros pensamientos, ¿no? Y también algo muy importante, ¿no?, en cuanto a los pensamientos, no sé si alguna vez os ha pasado, ¿no? Alguien ha venido y os ha hablado mal de otra persona, ¿no? En el sentido porque quizá tuvo una mala experiencia, ¿no? Y tú a esa otra persona nunca has llegado a conocerla, la conoces de vista simplemente o has tratado muy poco, pero te influye aquello que esa otra persona te está hablando de la tercera persona, ¿no? ¿Y cuántas veces, o digo de una tercera persona o de un grupo o sí, de una casa, yo que sé, de algo, ¿no? Ay, pues cuando vayas a vivir a este sitio, uff, es como si vivieras en un campo de concentración, o no sé, o cuando oye, esta persona no sé qué, pues te habla, y tú llevas con ese concepto de lo que has recibido, y lo que dice Jessica, dejas que tus pensamientos se levanten un muro contra esa persona, contra ese lugar donde vas a ir a vivir, etcétera, ¿no? Y luego resulta que cuando conoces a esa tercera persona o cuando vas a ese lugar a vivir, no es para nada de lo que te habían hablado, de lo que te habían dicho. Entonces,
lo importante que es eso, ¿no? Llevar cautivos, no dejar que nuestra mente tome el control de... Fíjate, tuve una situación, yo hablando una vez con una amiga, estábamos hablando de una situación que le había pasado a ella y yo iba pensando, ¿no? Pues me estaba hablando de otra persona y mi mente iba diciendo, jolín, qué mala persona, ¿no? Como puede, ¿no? Así Claro. dando que al final es alguien con quien empatizas y dices, jolín, tal y cual. Y de repente esa persona me dice, y es que también de ti ha dicho, y yo ya empecé, Claro, mi cara empezó ya a mutar. Tocó la alarma, ¿no? Y ya se empezó a encender todo lo rojo alrededor mío. Y cuando llegué a casa, me dice mi marido, ¿qué te pasa? Y yo ya como un volcán. Es que... Mi marido, que tiene un carácter totalmente contrario al mío, gracias a Dios, estaba súper tranquilo y me dice, ¿y por qué le dejas que te lo cuente? Y yo, pues porque me gusta saberlo, porque se habla mal de mí, porque... Y me dice, lo que le tendrías que haber dicho es, pues la próxima vez que escuches hablar mal de mí, en vez de venir a contármelo, que eso me hace mal, córtale. Córtale y dile, si tienes un problema, vas y se lo dices. Y yo hice... Dije, vale. Y la siguiente vez que fue a decírmelo, le dije... Porque claro, hasta que al final llegué a casa, mi mente había ido dándole vueltas. Igual era una tontería lo que me había contado, pero yo iba encendiéndome, o sea, si hubiese tenido poder de tirar fuego y se hubiese prendido llamas todo lo que había. Es que fue horrible. Y la siguiente vez, yo sé que lo hacía con buena intención, porque mira, para que sepas que está diciendo esto tal, y yo le dije, mira, no me cuentes nada, no quiero saberlo. Si dice algo delante tuyo, le cortas. Le cortas. Porque a mí me hacía mal, porque al final yo veo que cuando alguien te cuenta, aunque lo haga con muy buena intención, al final tu mente empieza a darle vueltas y además mi carácter no me quedo tranquilo, o sea, hasta que yo no al final agarro a la otra persona y digo, ¿qué pasa aquí? Yo sé que no me tranquilizo, entonces yo sé que el Señor en esas cosas está tomando el control, porque mis pensamientos empiezan, además son como flechas, ¿no? Yo lo visualizo así, como que de repente, fum, 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 empiezan a caer un montón de pensamientos y para cuando me quiero dar cuenta, estoy que cualquiera que me viene a decir algo le ladro. O sea, ladro, totalmente. O sea, voy a morder, aunque no tenga nada que ver con la situación. Y sí que es verdad que desde entonces, que mi marido dijo, eso te sienta mal, ¿para qué dejas que entren esas cosas, aunque sean verdad, que tus pensamientos se queden, si luego al final tú te quedas peor de lo que... Y luego cuando veía a esa persona es que no podía ni mirarle a la cara. Es que decía, mira, porque me va a decir cualquier cosa y estaba esperando a la mínima para que, ven y dime hola, dime solo hola. Y dije, pues no. Al final tuve que estar orando, tuve que decir, mira, Señor, toma el control y toma... Porque de verdad, que es solo por el pensamiento. O sea, solo me había dicho, mira, ha dicho que luego fue una tontería, pero se fue creando ahí un muro. Y sí que es verdad que a veces dejamos que la gente nos diga con buena voluntad, o mira, es que lo digo por ayudarte, porque ha pasado esto. Ya no que hayan dicho, sino pues, o que ha pasado lo otro. Y dejas que tu mente empiece a dar vueltas y para cuando terminas dices... Oh. Yo no creo que haya buena voluntad, por mucho que es la intención de esa otra persona, porque al final no deja de ser un chismorreo, ¿no? Y lo que dices, si hubiera buena voluntad no produciría en ti tan mal estado, ¿no? Al contrario, sería pues algo que te edifica, sin embargo, por todo lo contrario. No, y que te hace una mala influencia, claro, te está contando, sí. te Te está dicen y mal. además que igual soy yo, pero o sea, como se suele decir, mutuo. O sea, de Ya, estar de repente es que veo todo negro. Que la buena voluntad hubiera sido lo que decías tú, lo que dijo tu marido, ¿no? El que ella se hubiera enfrentado, mira, no está bien que tú me digas esto, vete a ella y claro. No, eso hubiera sido la buena voluntad, no que luego vaya chaca, porque al final eso es murmuración. Es muy peligroso. Yo creo que los pensamientos, hombre, cuando el Señor tiene el control es mucho más fácil, ¿no? Pero a veces yo creo que nos cuesta también el dejarle, mira, Señor. Y eso es que solo son pensamientos, pero hay argumentos que, a ver, los pensamientos, una serie de pensamientos forman un concepto. Y varios conceptos pues forman un argumento. Y los argumentos forman fortalezas. Pero hay argumentos que se vuelven fortalezas, pero justo lo que decía Isaskun en un inicio, que son para mal, o sea, que son fortalezas a resistirse a la palabra. Sí. Pero, sí, ¿no? Es un muro que no te deja que entre la palabra. Que no entre la palabra. Entra. Luego, cuando nosotros hablamos de cautivar nuestros pensamientos o de sujetarlos, les quiero leer lo que significa que es cautivar. Y cautivar es atar, poner en prisión, dice, según el diccionario, ¿no? Aprisionar al enemigo en la guerra, privándole de libertad. No puedes dejar que los pensamientos vuelen libres.
Y en el caso de que, cuando hablamos de cautivar los pensamientos, es de no permitir que anden libres por su como. Cuando son ese tipo de pensamientos que son, hay una mala influencia en ellos, o que de alguna forma te pueden destruir, o puedes destruir a alguien más con ese tipo de pensamientos, es el hecho de aprisionarlos, de atarlos, pero a través de la palabra, por medio de la palabra. Si de repente alguien te dice, no, es que tú no vales nada y esto y que lo otro, y tienes tú y te lo comienzas a creer, que no vales nada, pero viene la palabra y te dice totalmente lo contrario. La palabra de Dios te dice todo lo contrario. Tú vales la sangre de Cristo, tú has sido comprado a precio de sangre, o sea que tu valor es grande. Entonces, de esa forma es como nosotros tenemos que ir cautivando nuestros pensamientos. Cuando vengan pensamientos malos o de mala influencia, vamos a llamarlo así, pensamientos con mala influencia, hay que cautivarlos, pero por medio de la palabra. Todo aquello que te quiera formar una fortaleza para que la palabra no entre, pues en ese momento aprisionarlo, que no puede andar libre a sus anchas por tu mente, sino que tú tienes que sujetarlo a los pies de Cristo. Y tenemos que aprender a renovar nuestra mente. Hay aquí una frase que me gusta que dice, mantén ocupado tu mente, dice, porque una mente desocupada es el taller de Satanás. Y sí que es verdad que yo me doy cuenta que cuando haces tareas que son automáticas, que no necesitas estar pensando, pues porque no tienes que estar en el ordenador haciendo matemáticas ni nada, que tu mente está a lo suyo, te empiezan a venir pensamientos, ¿no? Que luego, si te paras a pensar, dices, no, pues tonterías, igual cosas, pero cosas que te van minando. Yo me doy cuenta sobre todo porque yo estoy mucho en casa con los niños, igual estás haciendo la comida, que no te requiere un esfuerzo de tener la mente ocupada, si no frenas. Entonces yo últimamente, por ejemplo, me pongo muchas prédicas para estar ocupada pensando en lo que está diciendo el predicador, en la palabra que esté hablando en ese momento, ¿no? Porque sí que es verdad que me doy cuenta que cuando la mente está desocupada, no porque no estés haciendo nada, sino que no estás haciendo nada que tenga tu mente en ese momento totalmente llena, sí que es verdad, ¿no? Que dice, es el taller de Satanás. Para cuando te quieres dar cuenta son pequeñas chorraditas. Y aún así sabes cuando estás, digamos, en la iglesia, puedes estar frente al predicador y tu mente no está ahí. O puede ser el hecho a veces hasta para orar, que estamos orando y de repente se nos... Ay, que tengo que ir a hacer tal cosa y tengo que ir a hacer lo otro. Y de repente, ay, sí, estaba orando y vuelves otra vez a la oración. O sea que realmente el hecho de nuestros pensamientos son como muy ágiles, o cómo decirlo, son volátiles. Enseguida está pensando una cosa cuando de repente estás pensando otra. Son escurridizos. Y fíjate lo importante que lo que nos enseña la Biblia, que dice que llevemos cautivos nuestros pensamientos a Cristo. Lo importante que es llevar cautivo, porque hay religiones, o no sé cómo llamarlas, y exactamente, precisamente el yoga es algo que te enseña a decir, deja tu mente en blanco. Lo peligroso que es dejar tu mente en blanco. ¿Por qué la palabra nos dice lleva cautivos tus pensamientos? Porque una mente en blanco es muchísimo más fácil de penetrar, claro, de manipular, y es un campo, un terreno donde los demonios pueden actuar a sus anchas, ¿no? En una mente en blanco. Sin embargo, la palabra nos enseña, no te dice ten tu mente en blanco, para nada, al contrario, lleva tus pensamientos cautivos al Señor, ¿no? Pues eso, llénate, ¿no?, de los pensamientos de Cristo, ¿no? Llénate de la palabra, llénate de su alabanza, llénate. ¿Por qué? Porque mientras mantienes tu mente ocupada en las cosas de Dios, no vas a tener lugar para que pueda entrar ningún y eso, el versículo que yo compartí antes está en 2 Corintios 10, que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es importante, ¿no? Derribando argumentos y toda altivez, porque las fortalezas lo que producen es altivez, orgullo, soberbia contra Dios, ¿no? Es decir, rechazo hacia cualquier cosa que venga de parte de Dios, ¿no? Ese es altivez, ¿no? Es decir, no acepto nada de lo que venga de parte de Dios, ¿no? Entonces dice derribando esos argumentos, ¿no? Y dice llevando cautivos a la obediencia. Es la manera en la que podemos cautivar nuestros pensamientos al Señor, es obedeciendo a lo que... ¿Qué quiere decir? Que a la obediencia, que a veces hay cosas que Dios nos pide y que nuestro razonamiento, nuestra forma de pensar
no están de acuerdo. ¿Cuántas veces, no? Nos hemos visto en situaciones que el Señor nos ha pedido y nuestra carne, nuestro yo, pues por ahí no me cuesta pasar, obedecer, no quiero hacer eso, ¿no?, que me estás pidiendo. Sin embargo, llevas cautivo a la obediencia. El llegar al punto de decir, Señor, no lo entiendo, no lo veo, no lo comprendo, pero me dejo llevar por ti, ¿no?, y al final lo que quiero es hacer tu voluntad y te obedezco. Llegar a ese punto, eso es una manera de que tus pensamientos se sujeten y vayan a la sujeción, ¿no?, a la obediencia de Dios. Y igual lo que tú dices, a ver, yo estuve leyendo qué hacer en caso de que vengan esos pensamientos creando fortalezas, por decirlo así. Y justamente lo que decía Isaac, entre las sugerencias o los consejos que se pueden dar para evitar que estos pensamientos minen tu mente, están confesar siempre la palabra, llenarte de ella, leer la Biblia constantemente, mantenerte ocupado, lo que tú también decías, y sobre todo mantenerte ocupado en lo que agrada a Dios. No solamente el hecho de mantenerse ocupado, sino que el mantenerse ocupado en lo que agrada a Dios. Rechazar todo pensamiento que va en contra de la palabra y pedir a Dios que guarde nuestra mente. Es otro de los consejos. También el cerrar las puertas abiertas, porque el enemigo, dice, querrá gobernar nuestra mente, dice, querrá penetrar en nuestros pensamientos. Lo otro es, tenemos que ser nosotros mismos, pero no podemos hacer el resto de consejos sin la ayuda del Espíritu Santo. Que al final el hecho de que nosotros tengamos al Espíritu de Dios en nuestra vida nos da ya esa arma para poder nosotros luchar esta batalla dentro de nuestra mente. En cuanto a los pensamientos que van en contra de Dios, los pensamientos malos o que los que nos pueden influenciar a pecar. Es que de hecho la Biblia lo dice cuando Jesús le dice en una parte de la Biblia dice que si desea, dice, solo el hecho de desearlo con su pensamiento, la mujer de su prójimo, ya pecó, porque el hecho de pensarlo nos conlleva a nosotros al hacerlo. El hecho de pensarlo es que ya nos está encaminando a querer hacerlo. Y ya pecó porque ya en su mente ya está ejecutado, ya lo ha hecho. Entonces todo eso nos afecta a nosotros como cristianos y tenemos que sujetarnos. Y luego también, como decía Jessica cuando compartía que esta persona que le hablaba de lo que le habían dicho, la ansiedad y el desasosiego que provoca los malos pensamientos, ¿no? Pensamientos que te pueden crear pues eso, un desasosiego, una ansiedad, un malestar en sí, ¿no? Y dice en Filipenses, cuando dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobernará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo, ¿no? Y lo importante cuando tú sientes esa paz que solamente Dios no la que el mundo te da, sino solamente la que Dios te da, y te das cuenta de que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Cuando Dios te llena de esa paz, ¿no? Pero cuando dejas que tus pensamientos se sujeten, ¿no?, a Cristo, ¿no? Y el versículo que sigue a continuación en Filipenses dice: por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, todo lo de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, Dios nos incita, nos lleva a que todo lo malo lo desechemos, porque nos va a crear ese desasosiego o eso, ¿no? Y como compartía Jessica, y como hemos vivido nosotros, ¿no? O sea, todo lo que sea verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, ¿no?, digno de alabanza, entonces en esto pensar, todo lo demás desecharlo, ¿no? Y para eso necesitamos adquirir sabiduría, ¿no?, y de parte de Dios, para poder, y que Dios el Espíritu Santo nos dé ese filtro para poder filtrar y percibir inmediatamente lo que no está bien o lo que está mal, ¿no? ¿Cuántas veces ha venido pensamientos a nuestra mente, ¿no?, cuando dices tú tal, y de repente hay otra vocecita en tu conciencia que te dice: uy, cuidado, frena, cuidado, te estás metiendo en terreno, en arenas movedizas, y en ti está el decir: bueno, pues eso, ¿no?, que voy a buscar lo honesto, lo amable, lo bueno, o voy a dejar que eso siga el run run, porque de alguna manera nos atrae, ¿no?, eso,
esa parte oscura, ¿no? No sé, en nuestros pensamientos podríamos hacernos películas completas, trilogías, no sé. Bueno, ahora ya no son trilogías, ahora hasta de 8, 9. Sí, ya, bueno, ya aburrimiento. No sé cómo se llama. To be continued. Pues eso, películas infinitas. Pero vamos a cerrar el programa leyendo el libro de Romanos 12, versículo 2. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que la palabra también nos llama a que nos renovemos, a que desechemos todo lo malo, que venga todo lo bueno y pensad en esto, cuál es la voluntad buena, y agradable y perfecta para Dios. Amigas, espero que les haya gustado este programa. Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico nuncasolas@solidariatv. También pueden llamarnos a nuestro teléfono 618 72 73 22. Hasta pronto, amigas.